Reporte 100. ¿Cuál es la situación en la frontera en este momento entre México y Estados Unidos? Tras el fallo del llamado Título 42, ¿cuál es la situación de los migrantes? Vamos a hablar de ello y agradecemos el que nos permita conversar con ella, la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón. Buenos días, Eunice, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias. Y vamos a comenzar por poner en contexto brevemente esto del Título 42, de esta medida tomada allá en Estados Unidos. Sí, bueno, el Título 42 es una medida de salud pública que se toma en Estados Unidos justamente al momento de la pandemia. Todavía estando Donald Trump como presidente, los Centros de Salud y Enfermedad, conocidos como CDC, sacan una orden por medio de la cual Estados Unidos, bueno, más bien las autoridades migratorias, tienen la autorización de expulsar a todas aquellas personas que consideren de riesgo para la salud de los estadounidenses. Sin embargo, esa medida, pues ya 2 años después, no tiene ningún sentido, porque ya la pandemia, ya hay una vacuna, ya hay medicinas, ya no hay una propagación del virus como había en ese momento, etcétera. Entonces, realmente el Título 42 es un mal uso, creo yo, de una política sanitaria que la han convertido en una política migratoria. Y lo han hecho porque esto significa poder deportar de manera expedita, ¿no?, fácil y barato a las personas que no quieren que se queden en territorio estadounidense. Más de 2.5 millones de personas han sido deportadas bajo este título, muchas de ellas a México a pesar de no ser mexicanos. Es decir, este Título 42 se aplica normalmente a los centroamericanos y a mexicanos, y recientemente desde octubre, por un acuerdo del gobierno mexicano con Estados Unidos, también se aplica a venezolanos. Entonces, esa es parte de la complicación, ¿no?, que los depositan en México a estas personas diariamente. Cientos de personas son regresadas bajo este título, y por el otro lado, el otro gran peligro, riesgo y abuso de este título es que las personas que sí tienen un posible caso de refugio o asilo en Estados Unidos, ni siquiera se les da la oportunidad de presentarlo, simplemente las detienen y las retornan a México o en su caso a su país. Y países como Nicaragua o Venezuela, con los que no tiene ningún trato el gobierno estadounidense, pues bueno, eso también lo regresa a México, ahí sí a la totalidad de ellos, pero también de otras nacionalidades con las que sí tienen relaciones también los regresa a México, y bueno, esas personas quedan de alguna forma en el limbo y sin el derecho que tienen y que les otorga la ley estadounidense y los compromisos internacionales también en la materia de refugio, a solicitar esta figura humanitaria en los Estados Unidos. Entonces es parte del problema. Por eso se hicieron varias demandas de familias que no pudieron obtener este beneficio migratorio ni siquiera solicitarlo, y entonces en el año pasado, en abril de 2021, ya los Centros de Salud y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habían pedido la cancelación de este título. En ese momento, de nuevo, los republicanos encabezados por Abbott, pues se negaron y estuvieron haciendo una serie de procedimientos y demandas para que no terminara el Título 42, no terminó. En esta segunda ocasión es un juez de Washington que agarra el caso y que finalmente decide que termine el día 21 de diciembre, y a 2 días de terminar esta política, pues un juez, más bien el presidente de la Corte Suprema, atrae el caso por petición de 19 estados, la mayoría de ellos republicanos, y finalmente se discute el tema en la Corte y 5 votos contra 4 se decide que no se va a terminar con esta política por el momento y que va a seguir vigente. Esta vigencia no puede ser indefinida porque, repito, es una medida de salud pública que la están usando o mal usando como una medida migratoria. De hecho, los argumentos de estos 19 estados, ninguno hablaba de la salud pública, hablaban todos de temas migratorios, de que hay muchos migrantes que no tienen cómo gestionar esa gran cantidad y flujo, etcétera. Entonces me parece que es una medida que han alargado y que no da tampoco para mucho más. El mismo presidente Biden dijo que la va a acatar la orden,
pero que pues no puede ser indefinida, porque finalmente es una medida emergente que se tomó durante la pandemia. En Estados Unidos, bueno, ya ni siquiera hay medidas de distanciamiento social y solamente se quedaron con el título 42, pues creo yo, en razón de esta facilidad para deportar a personas sin que tengan que seguir el debido proceso. De estos 2.5 millones que han sido deportados, Eunice, ¿cuántos son los que tenían eso que mencionas, que se debieron de considerar algunos casos y para que se quedaran allá y no tomaran la medida de sacarlos de Estados Unidos? ¿Se tiene conocimiento de aproximadamente pues no, cuántos? No lo sabemos porque desafortunadamente pues no hay un sistema que mida los casos, y como justo no son analizados los casos, a la gente se les regresa. Lo sabemos más, creo yo, a partir nosotros desde Agenda Migrante de la experiencia práctica, ¿no? O empírica. Es decir, a nosotros nos tocó recibir, por ejemplo, este es un caso real, a una mujer en Ciudad Juárez que primero que nada la dejaron en el puente de Ciudad Juárez a las 3 de la mañana, ¿no? Con un niño de 3 años. La regresan por este título 42. Ella había cruzado por Tamaulipas, la regresan por Ciudad Juárez, entonces llega y no sé ni dónde está a las 3 de la mañana. Y ahí vienen unas mujeres enfrente de ella que dicen, ay, vamos al albergue, otra vez nos deportaron. Total, la engañan, se va con las mujeres, la terminan drogando, se la llevan con el hijo. Cuando ella despierta, la habían violado, le habían hecho de todo. Afortunadamente está su hijo al lado de ella, ve que está vivo, y entonces ella era policía en Guatemala, logra romper una pared y de manera escapa. Y esta señora, por ejemplo, que yo la conocí un mes después de este trágico momento, cuando me cuenta la historia, pues ella traía muchos, ahora sí que cumplía con los requisitos para pedir el asilo en Estados Unidos, y finalmente logramos que se le diera esta figura, ya con un abogado pro bono en Estados Unidos, o sea, con otra estrategia. Pero a lo que voy, la mayoría de la gente pues no tiene este tipo de oportunidades, sí. Y es parte de su derecho y es parte del compromiso y de la ley migratoria en Estados Unidos, que contempla la figura del refugio, y debieran analizar su caso las autoridades pertinentes por allá, y eso es lo que no está sucediendo. Entonces, es la diferencia. Claro, también hay una expectativa, creo yo, falsa, de que terminando el título 42 todas las personas pueden entrar a Estados Unidos, y eso no va a ser así, porque seguramente van a seguir aplicando el título 8, ¿no? Que es el de deportación tradicional, y también el de algunas deportaciones expeditas. Entonces no creo que sea una apertura. De hecho, vimos cómo se prepararon en la frontera las autoridades estadounidenses, ¿no? Gastaron mucho dinero en poner alambres de púas, en fortalecer la seguridad tanto de Guardia Nacional estadounidense como de algunas policías estatales, como el caso de Texas, etcétera. Entonces me parece que también ahí la visión pues es equivocada. Hasta gastar todo este dinero en securitizar, controlar y amenazar en la frontera, pues no me parece lo más óptimo, porque hemos visto que aún con esas medidas la gente sigue migrando. Este año, según datos de Patrulla Fronteriza, pues 1 millón de personas más fueron detenidas en la frontera con Estados Unidos. El año pasado eran 1.7, este año 2.7 millones. Entonces eso no funciona. Creo que hay que repensar las políticas y más bien encontrar vías legales de la migración. Ese dinero con el que estamos enriqueciendo finalmente al crimen organizado, que trafica con las personas y las maltrata y abusa también de ellas, pues sí, más bien debiera ser invertido en estas vías legales, en entrenamiento, en documentación, visas, etcétera. Y finalmente creo que eso es lo que nos conviene a todos, porque mucha de esta gente termina trabajando en este caso en Estados Unidos y aportando a las industrias y servicios por allá, al PIB de Estados Unidos, simplemente que lo va a hacer por un camino desafortunadamente cada vez más difícil. 2.5 millones de personas que han sido deportadas, ¿en dónde están? Esas personas, con México hay un acuerdo de depositarlas en 5 puntos fronterizos a lo largo de la frontera. O sea, prácticamente todos están en México. No están todos en México, algunos de ellos sí se deportaron a sus países, pero sí la gran mayoría se deportó a México bajo este acuerdo de que podían dejar a personas que no son mexicanas en nuestro territorio. Por ejemplo, los venezolanos, que a partir del 12 de octubre se dio este acuerdo con México, pues diariamente han llegado entre 500 y 1,000 personas desde entonces, ¿no? Entonces, pues eso es una afluencia importante.
para la concentración que tenemos hoy en la frontera. Entonces, hoy en la frontera de México tenemos, por un lado, las personas que nos retornan el título 42, y por el otro lado todo el flujo que llegó creyendo que iba a terminar ese título y que iban a poder ingresar. Entonces, además con temperaturas bajo cero, los albergues pues están rebasados, ¿no? Lugares como Tijuana, aún con 30 albergues están rebasados, Juárez con 20 albergues rebasados, ya no digamos otros puntos de Tamaulipas, Matamoros, que apenas hay albergues porque además los que habían sido amenazados por grupos del crimen, la gente está durmiendo en la calle con este frío, muchos de los que viajan lo hacen en unidades familiares, y eso también creo que hay que subrayar, los niños pequeños que están hoy pues sufriendo también de estas temperaturas al estar varados también en el lado mexicano. Eunice, Agenda Migrante, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la labor de Agenda Migrante? ¿Cómo está integrada? Pues nosotros somos una coalición de organizaciones y de esfuerzos y liderazgos que en Estados Unidos y en México, y tenemos diversos capítulos en el país. Tenemos en el caso mexicano 20 capítulos, en el caso estadounidense 15 capítulos con representantes en diferentes estados cada uno de estos, y al final trabajamos diversas temáticas. Por ejemplo, el capítulo de Sonora trabaja el tema de niñez migrante, el capítulo de Guanajuato trabaja con migrantes mutilados que han perdido alguna extremidad a lo largo del camino. Trabajamos también con mujeres migrantes, por ejemplo, en el capítulo de Chicago. Entonces cambia, pero el objeto es trabajar pues a favor de los migrantes, de la defensa. Los niños también, el capítulo, por ejemplo, de Boston trabaja mucho con la defensa de los migrantes. Son un grupo de abogados también pro bono que trabajan en este tema. En el caso mexicano, además, pues trabajamos mucho en el cabildeo, ¿no? En tanto en las instituciones como con los legisladores para lograr beneficios a favor de los migrantes mexicanos, en este caso en Estados Unidos la mayoría de ellos, y también en los migrantes que transitan por nuestro país, que pues desde hace unos años cada vez son más los que se quedan también, no solo los que transitan. ¿Qué va a pasar estos, por el caso particular que menciona, venezolanos, y así como hay tantos más de otras nacionalidades, incluidas mexicanos? ¿Qué va a pasar con todos estos deportados? ¿Dependerá de la decisión que tome Estados Unidos? ¿Se mantendrán aquí en la frontera en tanto se resuelve este título 42 a favor de ellos, o regresarán y desistirán de su intento? Pues mira, yo creo que hay de todo. Va a pasar quizá un poco como pasó en su momento con el programa MPP o Protocolos de Protección al Migrante, mejor conocido como Quédate en México, en donde los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaban del lado mexicano, y lo que sucedió, que me parece que puede ser, bueno, el título 42 todavía es peor porque ni siquiera tienen un proceso andando de aquel lado. Los regresen, y a muchos de ellos también las autoridades mexicanas les entregan un papel que tienen 15 días para abandonar el territorio. Casi estamos esperando una autodeportación de estas personas. Pero pues algunos de ellos, la verdad, es que intentan ingresar con algún traficante, ¿no? Algunos otros se deciden quedar también de este lado, otros más sí se desesperan o están en una situación ya tan complicada que deciden regresar también a sus países, de los que vienen huyendo muchas veces por persecución, violencia, etcétera. Entonces es distinto lo que pasa y lo que pasará con ellos, pero creo que México tendría ahora en esta próxima visita que viene Biden y Trudeau, tendría que poner el tema sobre la mesa y sobre todo, creo yo, de alguna forma impulsar la cooperación, la colaboración, la corresponsabilidad con Estados Unidos, si estamos aceptando, porque México también en última instancia podría decir, a mí no me puedes deportar a personas que no sean mexicanas, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente México ha sido flexible con Estados Unidos y ha aceptado estas políticas, creo yo, bastante negativas para los migrantes y para sus derechos, y bueno, al menos creo que debería velar por una colaboración en recursos materiales, humanos para los albergues en la frontera, para las autoridades a nivel local, también en esta frontera. El acuerdo bicentenario que fue anunciado tan ampliamente, pues de ahí debería echarse, creo yo, hoy mano y bajar esos recursos para colaborar en este tema que corresponde a ambos países. Vemos, Eunice, que hizo más el título 42 por no permitir el ingreso a Estados Unidos que el propio muro de Donald Trump, así que la pandemia fue un excelente pretexto.
Claro, o sea, el título 42 finalmente sí es una medida que quizá en su momento se podía justificar en el momento de cierre de fronteras de muchos países, pero que en este momento no tiene ninguna justificación, al menos en términos de salud pública, y que, repito, se ha usado abusivamente como una medida migratoria y no como una medida sanitaria. Muchísimas gracias, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, por habernos permitido conversar sobre este tema. Que tenga buen día. Gracias a ti, hasta luego, buen día. Gracias. Reporte 100.